Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rinconcito tan especial por parte del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo para todo el país. Y bueno, saben ustedes, les vamos a recordar que todos los martes en el Centro Asturiano, los martes de 9 a 12, se lleva adelante Asturiano Team 60, en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los viernes, ayer por ejemplo, de 14 a 17 en el Campo Covadonga en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios, lo que son asturianos no socios y sus descendientes. Entre las actividades que se realizan con gran éxito se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho más. Para las consultas les voy a dar un correo electrónico y una línea de comunicación. El correo es asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, y también la línea de WhatsApp que es 11 38 15 3496. Reitero, 11 38 15 3496. Bueno, les cuento que hoy a las 3 de la tarde, en un par de horas nada más, a las 3 de la tarde se va a presentar un nuevo espectáculo que es El Gran Baile Bridgerton. Esto en la sede social de la calle Solís 475. Para poder adquirir las entradas, todavía están a tiempo. Se pueden contactar con este número, pero hay que apurarse, porque ya estamos en un horario que no es el ideal, pero bueno, todavía hay localidades. 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Recuerden, es hoy a las 15 horas, así que apúrense, aquel que tenga interés y hacerse una escapadita hasta la sede social del Centro Asturiano. Pero también hoy a la noche, a las 21, a las 9 de la noche, se va a llevar adelante en el Campo Covadonga el tercer tiempo. ¿Qué tiene que ver todo lo que es en aspecto deportivo? Hoy a la noche a las 21. Excelente propuesta en Vicente López. Bueno, les cuento que el próximo sábado, 22, a las 15:30, se va a llevar adelante, van a tener el taller de jardinería. Bueno, saben el verde que hay allí justamente en el Centro Asturiano, tan lindo y bien cuidado realmente, porque es una belleza como está para disfrutarlo al aire libre. Pero en esta oportunidad, bueno, se va a llevar a cabo el próximo sábado 22 a las 3:30 de la tarde, el taller de jardinería, una excelente actividad para disfrutar en un sábado por la tarde. Así que aprovechen, anótense, porque vale la pena, y acérquense al Centro Asturiano. Próximo sábado a las 3:30 de la tarde. Les cuento que el sábado 29, a la hora 20, va a actuar en la sede social de la calle Solís 475 la Orquesta de Tango de la Ciudad. Una excelente propuesta con entrada libre y gratuita. Recuerden, sábado 29 a la hora 20, sede social, Solís 475, la Orquesta de Tango de la Ciudad. Bueno, y atención con esto que les voy a contar, porque debido al gran éxito del año pasado, que fue un exitazo realmente, me acuerdo cuando Pilar Simón nos mostraba las fotos de lo que sucedió. Bueno, se van preparando, váyanse preparando, porque el 5 de noviembre a las 19 se va a realizar nuevamente la fiesta de Halloween en el Campo Covadonga. La clásica fiesta de Halloween, que son los días 31, pero esto se va a llevar a cabo el día 5 de noviembre a la hora 19 en el Campo Covadonga en Vicente López. Así que vayan teniéndolo en cuenta.
También, para que vayan agendando, les adelantamos que el sábado 12 de noviembre a las 9 de la noche va a haber un festival celta en la sede social de Solís 475. Además, obviamente, del conjunto Pelayo, del querido Manuel del Campo, de Manolo del Campo, recordándolo. Van a actuar The Clovers, Viejos Contrabandistas, una muy buena propuesta, y va a haber una expo celta antes de las 20 horas. Esto, para averiguar por la compra de entradas, tienen que llamar directamente a la administración. Estamos, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a volver a reiterar el teléfono. Por último, les recordamos, está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano Buenos Aires. Ensayos los días martes y viernes a las 19 en la sede de la calle Solís 475. Así que si tienen esas posibilidades, aprovechen para anotarse, porque realmente vale la pena integrar el coro de este prestigioso Centro Asturiano de Buenos Aires. Informes les doy: correo electrónico asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. Hay otro correo: informativos @centroasturianobsas.org.ar. informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no, más fácil, un teléfono: 11 51 58 58 58. Muy fácil: 11 51 58 58 58. ¿Estamos? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, tengo a alguien en línea, un caballero amigo, que lo tengo en línea, amigo lo personal, obviamente, hace ya tantos años, que les cuento que él es vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pero además tiene un tema muy estratégico, y que el Centro Asturiano lo lleva muy, pero muy bien. Hoy en día la tecnología ha pasado a la vanguardia, sin lugar a dudas, y con el tema de la pandemia más aún. Bueno, él es el presidente de la Subcomisión de Prensa y Difusión del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Carlos Ialorenzi. Estimado Carlos, muy buen día, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy buen día, Oscar. La verdad que encantado de estar en tu programa. Un gran gusto para mí. Bueno, el gusto es nuestro, Carlos, para que estés charlando con nosotros acá en este rinconcito de este Centro Asturiano de Buenos Aires, que tú también representas junto a Pilar Simón y a toda la comisión directiva. Bueno, tengo temas para preguntarte, porque tú manejas el tema comunicacional en el Centro Asturiano. Pero lo que es el tema comunicacional, yo creo que acá, y acá vamos a coincidir, está para los jóvenes, los no tan jóvenes y los mayores. Eso es lo que ustedes llevan adelante, es así, ¿no es cierto, Carlos? Así es, mira, quiero remarcar algo que desde que empezó la nueva gestión de Pilar Simón como Sí. presidente del Centro Asturiano, uno de los objetivos que nos propusimos, digamos, en la Junta Directiva, era mejorar la comunicación en el sentido de llegar a todas las edades, ¿no? A todos los socios. Sí. Y aparte, bueno, veníamos de estos 2 años de parate, los últimos meses recién se habían empezado a hacer algunas cosas presenciales, pero bueno, estos 2 años que casi no nos vimos, y entonces dijimos, tenemos que mejorar la comunicación para llegar a todas las edades. Y es así que bueno, dijimos, bueno, manos a la obra. Y si vos me permitís, quiero también mencionar a toda la gente que está ayudando, tanto en la Comisión de Prensa como en la Comisión de Cultura, que trabajamos mancomunadamente prensa y cultura, porque realmente gracias a todos ellos que se ha mejorado la comunicación y que cada vez vamos encontrando otras formas de llegar, ¿no? Claro. Así que mira, quiero mencionar a Andrea Ordieres, a María Clara García de Falc, a Lucía Rodríguez Castro, a Rafael Rodríguez Castro, a Gladys Gurrea, a Hernán Míguez, a Pamela González, a Miguel Fernández, y también quiero destacar la gran colaboración de Fernanda Cortón y de Pablo Villarruel con el tema de las redes sociales. Bien. Así que es un grupo de gente que realmente
sensacional, teníamos que encontrar distintas formas de llegar, ¿no? Claro, por supuesto, y eso es muy importante también. Aparte, sin lugar a dudas, lo que tiene que ver con las redes y los canales de comunicación que están 100% activos por parte del Centro Asturiano, estimado Carlos, y eso es muy importante, ¿no es cierto? La vigencia, la permanencia en este caso, ¿eh? Mira, es muy importante, como vos decís, todo el tema de las redes sociales, ¿no? Hoy Ujú. en día sabemos que sobre todo la gente joven y la gente de mediana edad es gran consumidora de las redes sociales. Sí, Pero también hay otras formas de comunicar. Y entonces hemos empezado, por ejemplo, a emitir periódicamente un boletín informativo que se distribuye gratuitamente tanto en la sede de la calle Solís, en la sede social, como también en el campo Covadonga. También, bueno, estamos enviando más cantidad de correos electrónicos para comunicar ciertas cosas que resultan, digamos, más digamos, importantes, comunicar, sí, digamos, con más rapidez, quiero decir. sí, 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 Y sí, también tenemos pensado volver a editar la revista Asturias, que es una revista sí, centenaria, y sí. que, bueno, hace dos años que no la estamos editando, y bueno, también la vamos a volver a sacar. Y por supuesto quiero agradecer la gran mano que nos está dando tu programa, ¿no? Por Bueno, empezar, quiero felicitarte por la gran producción que tenés ahí. muchas gracias. Realmente, tanto Milagros como Belén siempre nos han atendido excepcionalmente y siempre están ahí al pie del cañón. Son dos grandes productoras, así que te felicito. Y Gracias, bueno, gracias, y vos Carlos. que sos no solamente un gran profesional, sino que también sos un amigo de la casa, Sí, así que realmente te agradecemos, porque te comento algo. sí, A raíz de nosotros hace 2 meses que estamos con este espacio ujú, en tu programa, sí, y bueno, hay más llamados, hay gente que está apareciendo también en los conciertos. Te digo, yo ayer a las 8 de la noche sí, estuve en Solís, mm, escuchando a la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires, y sí, bueno, 8 de la noche, sí. una noche media fresca, qué sé yo, y estaba el teatro casi lleno. O Bien, sea bien, que bien. realmente creo que hay distintas formas de comunicar, y una de ellas es la radio, que es un medio que a mí me gusta mucho, ¿no? Claro, mira, Carlos, disculpa que te interrumpo. Yo justamente ahora cuando fui a la Fabada, que se llevó a cabo allí en el centro asturiano hace muy poquito, que estuve presente compartiendo con ustedes, yo, o sea, mucha gente conozco, sí, pero otra gente que yo no conocía, que te soy sincero, se acercaban y bueno, venían a saludar, que escuchaban lo que ustedes en el Centro Asturiano hacían en el programa, así que bueno, enhorabuena, me gratifica muchísimo lo que me estás comentando y sin lugar a dudas, bueno, sabemos que tenemos que seguir todos trabajando en pos de la colectividad española y en este caso de la asturiana también, y el trabajo que ustedes llevan que realmente es magnífico, porque tener los canales de comunicación que hoy tienen activos ustedes, con todas las redes sociales, vos recién hablabas de la revista Asturias, también, tengo una pregunta. Me hablaste del boletín y Sí, todo, pero vos sabés que el otro día, y ahí yo estaba leyendo la noticia, claro, fue un exitazo el año pasado. La gente después de la pandemia quería volver a salir, y cuando fue el año pasado, la fiesta de Halloween, como dicen los chicos, la rompieron. Y ahora este año ya la están preparando sí, para el 5 de noviembre de vuelta. sí, por eso es que le decimos a la gente que está interesada que ya vaya averiguando, que nos llame, que se acerque, porque el año pasado realmente fue una multitud de gente. Claro, No, claro. no, no, no esperábamos algo tan así, y creo que este año también va a ser muy buena la repercusión, y muy buena o sea, yo creo que primero que ya en noviembre el clima también
acompaña para hacerlo en un lugar abierto, pero Claro, claro. realmente el año pasado fue un exitazo. Pero, y también sí. quiero remarcar que el día 12 de noviembre, como vos acabas de mencionar, Sí. a las 21 horas vamos a tener el Festival Celta en la sede de Solís, ahí en Solís 475. Sí, sí, sí. Así que muy interesante, es un festival muy lindo, bueno, que también una hora antes va a estar la Expo Celta también. Bien. Así que bueno, le recomendamos a la gente que Perfecto. se contacte, el que esté interesado, porque también esperamos que vamos a recibir a mucha gente. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Carlos, hoy estamos en sábado a la mañana, yo no te quiero robar más tiempo, te quiero agradecer infinitamente el hecho que estés charlando con nosotros acá en el Sol de Nuestra España, y tú sabes que como siempre, las puertas del Sol de Nuestra España abiertas para el centro asturiano, para todos ustedes, y gracias por este ratito para compartir con nosotros en el programa, Carlos, Muchas gracias a vos, Oscar, y bueno, los felicito porque realmente hacen un programa de gran calidad, con mucho amor a España, a la colectividad española, y justo me toca a mí en suerte poder hablar en esta semana de la hispanidad, ¿no? Así Sí, señor. Sí, señor. Tan querida por todos, así que bueno, te mando un abrazo y felicitaciones también para tu producción. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos, gracias. No me corte, quedamos en línea privada, y para cerrar la charla con Carlos Yalorenzi del Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos a compartir esta Jota de Llanes, una Jota de Llanes del gaitero y tamboritero de Mieres, del Carmín, Chema Castañón, una versión muy particular que el título lo dice, Jota de Llanes. Vamos con la música.